Bueno, listo. Vamos a presentar entonces pantalla. Profe, ¿hoy hay parcialito o...? Sí, hoy sería el último. Está bien. Están con alguna dificultad porque ya con este cerramos. Es la segunda parte de, como hoy se termina el tema de motores, es la segunda parte de motores y ya es el último. Recuerden que de los 6 parcialitos, el más bajo se descarta y ahí queda un promedio. Y de ese promedio, el 20% va a la nota final. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve. Bien, bien. Bueno, es un tema que quedó, si bien el tema de hoy es frenado, el frenado que es el frenado del motor de corriente continua, vamos a ver los métodos, distintos métodos de frenado y al final una explicación sobre lo que van a hacer en la práctica de laboratorio, que es la última, que son de los 3 métodos de frenado posibles, se hacen en la práctica de laboratorio 2. Así que al final después doy yo una idea de qué es lo que van a hacer en la práctica. Después Marco lo va a volver a explicar, pero bueno, eh, digamos que estas son prácticas un poco más interesantes y bueno, cuanto más conocimiento lleguen en el momento de la práctica, mejor. Esto, si bien no corresponde, pero es un tema un poco que quedó complementario. Nosotros hablamos hasta ahora de regulación de velocidad del motor derivación, que de hecho es el que ustedes ensayan, ¿no? El motor serie. ¿Por qué no se ensaya? Porque no tenemos motores serie. Si bien tenemos campos serie en los motores de derivación, porque son motores compuestos, pero en el laboratorio no tenemos específicamente un motor fabricado como serie para poder ensayar. Pero es un motor de tanto uso como el derivación. Así que es una leve idea nada más perdón, de cómo regulamos velocidad, que ya lo vimos en el motor de vibración, que son formas muy similares, pero con algunas particularidades propias de este motor. Bueno, ahí se ve la pantalla. Perdón que pregunte, pero como creo que está funcionando todo bien, pero bueno, voy a ser insistente en esto. No quiero empezar a hablar si la pantalla no se ve. Se ve ya un esquema de conexión de motor serie, ¿está bien? Bueno, perfecto. Bueno, hay un poco lo que se muestra, digamos, en la izquierda, es la armadura del motor serie. Fíjense que ya ¿se acuerdan que la semana pasada vimos la nueva nomenclatura, ¿no? Ya los bornes están identificados con la nomenclatura moderna de A1, A2 la armadura y de 1 de 2 es el conductor, el inductor serie. Bueno, como todo motor, requiere un rheostato de arranque, que es el que se ve en la parte superior, y digamos todo punteado en rojo sería el conjunto de lo que se llama la resistencia al inducido, ¿no? Que es la resistencia de la armadura, más la resistencia del rheostato de arranque, más la resistencia del inductor. Bueno, recuerdan que tenía una característica mecánica que era distinta, que era de tipo una hipérbola, no una recta descendente como el motor de derivación. Y de ahí salía que el par, recuerden que era el producto de las constantes por la corriente cuadrática. ¿Por qué la corriente cuadrática? Bueno, porque como en la derivación una corriente es la que producía el flujo y otra es la que circulaba por la armadura, acá es la misma corriente. Entonces, ese factor de ser la misma corriente aparece ahí al cuadrado y es lo que cuando se pasa a la raíz del par y bueno, eso es lo que da la forma de curva de la característica, de la característica mecánica del motor serie.
Igual que el motor derivación, hay dos formas de control, que es a través de la tensión, ¿sí? Es una forma que se llega hasta la velocidad nominal, igual que en el motor derivación. Es decir, nosotros aumentando, disminuyendo la velocidad, a través de lo que sería el reóstato ese de arranque, nosotros estamos modificando la velocidad del motor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en el motor serie queremos aumentar la velocidad por encima de la velocidad nominal? ¿Se acuerdan que en el derivación actuábamos sobre el flujo? Bueno, acá para actuar sobre el flujo, no sé si ven, yo tengo que actuar con un reóstato en paralelo, no sé si lo ven ahí a la parte derecha, está esquematizado. Sería el reóstato que al hacer, ¿qué pasa? Yo al hacer derivar la corriente que toma el motor, hacer derivar una parte al reóstato ese que se llama de excitación, lo que hago es que en el inductor baje la corriente. Entonces, al bajar la corriente, baja el flujo y recuerden que la baja del flujo implica aumento de velocidad del motor. No sé si se entendió cómo es la filosofía, pero bueno, es muy similar a la derivación, sucede que no, en la derivación sería un reóstato en serie. Acá, en el motor serie es un reóstato en paralelo. ¿Sí? Se interpretó cómo sería la regulación de velocidad. Buenísimo. Entonces, avanzamos con la otra placa. Bueno, y acá es un poco lo que les comentaba, que la corriente, bueno, va a estar afectada por un factor alfa ahí que aparece ahí, que es el factor del valor de la resistencia, ¿sí? Y en el cuadro se muestra un poco qué pasa con velocidad, se compara velocidad par y curva mecánica con las tres clases de motores, ¿sí? Bueno, eso es, como conclusión, es un simple agregado antes de entrar en el tema de hoy, que es el frenado. Así que si no quedan dudas de esto, es muy simple. Control de velocidad serie hasta nominal con la tensión y a partir de la nominal con un reóstato no en serie, sino en paralelo con la excitación. De hecho, un comentario, no sé si que todo esto lo hace, este tipo de motor, creo que ya lo dijimos, es muy interesante para lo que es tracción eléctrica. Generalmente se usaba, no sé si seguirá siendo, porque también en algunos casos se está reemplazando por motores asincrónicos, pero en el caso de los trenes o ferrocarriles, digamos, la tracción en continua se hace con cada carro tractor, digamos, que es el buggy, que se llama el buggy, con dos motores serie, que en el instante del arranque, valga la redundancia, se colocan en serie, porque ahí obtenemos el mayor par de arranque, que es cuando hay que mover la inercia del carro, o sea, de todo el tren que está asociado al carro tractor. Y cuando alcanza velocidad, esos motores se colocan en paralelo, que vendría a ser algo similar a lo que es la regulación de velocidad. O sea, primero necesito par, entonces los conozco en serie para aumentar el par, y luego una vez que alcanzó velocidad, se hace una conmutación a cargo del maquinista, ¿no?, del tren, que la lleva a conectarse en paralelo, y a partir de ahí desarrolla más velocidad. Bueno, ahora lo que toca es el tema, métodos de frenado, ¿sí? Y vamos a, ya después del título, pasar a la placa que sigue. Bueno, no sé si se ve ahí, estas son las tres clases, o las tres formas o métodos de frenar un motor de corriente continua. ¿Qué pasa? Si bien nosotros ya estudiamos todas las posibilidades que tienen los motores de continua, que es
Son motores muy útiles en los accionamientos por su versatilidad en la variación de la velocidad. Y vimos las complejidades que tiene arrancar el motor y regular la velocidad. Todos estos temas que se requieren que sean en forma suave y lo más precisa posible. Pero hay una tercera condición, que también los motores en algún momento deben ser frenados. ¿Qué es lo que se denomina el frenado del motor? Ahí hablamos de frenado eléctrico, pero al igual que los motores, al igual que otros sistemas de movimiento se pueden frenar mecánicamente, ¿sí? A través de una zapata, como es el caso de los frenos de los automóviles. O sea, producir un rozamiento y, bueno, ese rozamiento haga que disminuya la velocidad y como consecuencia se llega al frenado. Pero tiene sus inconvenientes. Si bien a veces se puede llegar a utilizar, la mejor metodología de frenar un motor, y sobre todo el de corriente continua, es a través de lo que se llama el frenado eléctrico, ¿sí? Digamos que una vez que el motor se detuvo, la acción del frenado desaparece, o sea que ocupa un tiempo muy bajo generalmente, que es de acuerdo a cada tipo de frenado, ustedes lo van a ensayar eso. Nos da como resultado la posibilidad de detener totalmente un motor. Y los métodos que se van a desarrollar son tres. Regenerativo, que se llama, o por recuperación de energía, el dinámico o reostático, y el llamado a contracorriente o a contramarcha también. Esos son los títulos, ahora vamos a ver un poco de qué se trata cada uno. Bueno, ahí un poco es un resumen de lo que comenté recién, ¿no? A modo de síntesis, bueno, ahí pongo que los procedimientos de frenado, que además de arrancar y regular la velocidad, es preciso frenarlo, lo que comenté, que los procedimientos pueden ser mecánicos de frenado o eléctricos, que en general el frenado nos lleva a que el motor funcione como generador, esa es la realidad. Todos los métodos de frenado hacen que el motor cambie su esquema de funcionamiento y pase a la energía mecánica que tenía acumulada, porque el motor en movimiento es una masa rotante, digamos, tiene una gran energía cinética, y el frenado lo que va a hacer es convertir esa gran energía cinética en energía eléctrica. O sea, el proceso inverso, que es el proceso de la generación, ¿no? La transformación. A veces, ahí pongo combinación con frenos mecánicos. Puede ocurrir que en algún caso especial se haga o como seguridad, como alternativa, como complemento, que se adicione alguna zapata, que muchas veces esas zapatas también funcionan a través de un sistema eléctrico, ¿no? Son zapatas que por una orden eléctrica se mueven y frenan contra las masas rotantes, ¿no? Y vuelvo a reiterar los tres métodos que los vamos a desarrollar ahora. No sé si se entendió la introducción, si algo quedó para aclarar, si no, avanzamos. No, avanzamos. Avancemos. Bueno, el primer frenado, ahí lo ven, lo están viendo en pantalla, es el frenado regenerativo. Ahora, ¿cómo hacemos que un motor pase al estado generador? Y bueno, es muy similar a lo que pasaba con el asincrónico. Tenemos que llevarlo a un régimen de velocidad que supere la marcha en vacío, ¿sí? No sé si están viendo, bueno, a la derecha van el esquema de conexionado, es un motor con excitación independiente, y, perdón, a la izquierda, y a la derecha vemos qué pasa con las curvas par velocidad, ¿sí? Que son las famosas características mecánicas que yo he recalcado que son las más importantes de los motores de continuo. Ahí está la llamada característica natural, ¿sí? O sea, cómo varía la velocidad disminuye con el par, ¿sí?
no habiendo reacción de inducido o reacción de armadura y todo lo que ya vimos en clases anteriores, se puede considerar que es casi una recta, no hay dificultades en que simplifiquemos y que sea una recta, de hecho se considera así. Digamos que si el motor empieza a girar a una velocidad de n superior a la velocidad que se llama de vacío, que es la que está en el punto B, o la n0, ¿qué pasa? Ven que el par se invierte, ¿sí? Que el par pasa a ser de un par motriz, pasa a ser un par frenante, ¿sí? Y va a llegar a un punto de equilibrio, como es el punto C, donde el motor con ese par frenante se detenga. ¿Se entiende cómo es el funcionamiento del frenado regenerativo? O sea, el motor tiene que empezar a aumentar su velocidad por encima de su velocidad de vacío. ¿Y qué les parece? ¿Cuándo puede ocurrir esto? ¿Alguna idea? No. Bueno, imaginen un tren en bajada o una pendiente, que de pronto las ruedas empiecen a acelerar al motor por encima de su... y empiecen a acelerar el motor, pero no por una cuestión de control, sino por la pendiente que está transitando ese tren, hace que las ruedas empiecen a girar. No sé si lo han experimentado alguna vez en un auto, cuando bajan una pendiente. Bueno, en ese caso se puede superar la velocidad de vacío y en el caso de los trenes, ¿qué se hace? Bueno, si el motor pasa a ser generador, lo que se hace es, como ese motor está conectado a una red eléctrica, es devolverle la energía a la red a la cual está conectado. ¿Se entiende cómo funciona este sistema? De hecho, es así realmente como se utiliza, ¿no? El frenado regenerativo. O en algunos casos, si no hay... También puede usarse para recargar baterías, por ejemplo. Hay muchas utilidades que se le puede dar. O puede, como vamos a ver después en los demás tipos de frenado, puede disiparse como energía calórica a través de una resistencia, la cual sería una pérdida de energía, pero bueno, la idea es el frenado, digamos, ¿no? No sé si se interpretó, pero bueno, ese es el frenado regenerativo. Y en los casos que se da, no es que uno pueda accionar el frenado regenerativo, sino que se da en cuanto a las condiciones de uso de ese motor, digamos, como en la tracción, fundamentalmente se da en lo que es el caso de tracción eléctrica. Pero, profe, o sea, cuando logra esa velocidad superior, se hace el freno, pero ¿cómo es? Así, o sea, el mecanismo es... No, que el motor al pasar a un estado de generador, en lugar de seguir impulsando a las ruedas, va a producir un par frenante que lo va a llevar a su velocidad normal, o sea, es como que lo va a detener para que no exceda su velocidad. Pero está bien. durante ese proceso, esa energía eléctrica, que es un par que actúa como un par frenante, se utiliza, se devuelve a la red a la cual el motor está conectado. No sé si Claro, está bien, ahí entendí. Es un intercambio de la energía mecánica que venía trayendo el motor, producto de la energía eléctrica que estaba consumiendo de la red, por una causa externa, que es una pendiente muy elevada, hizo que hubiera un exceso de energía mecánica que la convirtió en energía eléctrica y que sirvió para frenarlo al motor, pero también para devolver energía a la red. Digamos, así contado es como realmente ocurre, ¿no? Y de hecho es la principal utilización de este tipo de frenado. Yo no sé si si en los autos de Fórmula 1 hay algo similar a esto. Sí, creo que tiene uno en cada rueda, ¿no? Un motorcito eléctrico en cada rueda.
y devuelven la energía. Claro, utilizan esa energía para recargar baterías o deben aprovechar, porque toda esa energía, si no se pierde en forma de calor, si no se reconvierte en algo útil, digamos, se va a perder en forma de calor, esa es la realidad. Claro. Bueno, y un poco acá, en las ecuaciones, que ya están viendo en pantalla, bueno, son las ecuaciones clásicas que vimos del motor de derivación, que la corriente del inducido depende del flujo, de la velocidad, son las formas que después nos permiten convertir a la velocidad como en la ecuación de una recta, es la ecuación del centro, que es la ecuación de la recta o característica natural, y que cuando la fuerza contraelectromotriz igual a la tensión, ahí estamos en la velocidad de vacío, que es el punto, si recuerdan de la gráfica anterior, es el punto donde eh, pasa de la acción motriz a la acción generatriz. O sea, lo que se tiene que superar es que la fuerza contraelectromotriz E pasa a ser una fuerza electromotriz, porque se supera la velocidad de vacío. Bueno, eso es lo que, a modo de recordatorio, esto ya lo hemos visto en las otras clases respecto de cómo es el funcionamiento desde el punto de vista de las ecuaciones del motor de derivación. Bueno, ahí un poco, no sé si la están viendo, son eh, algunas consideraciones, ¿sí? Bueno, ahí digo lo que comenté en el punto anterior, que la fuerza contramotriz va a superar a perdón, a E no, ahí está mal escrito, a B. Bueno, después lo cambio, pero ¿se entiende lo que digo? La fuerza contramotriz tiene que superar la tensión a la que está conectada en la red, ¿sí? Entonces cambia el sentido de la corriente. Y el punto de trabajo, que estaba en el primer cuadrante, pasa al segundo cuadrante, ¿sí? Después se observa también, ahora lo vamos a volver a ver, que a mayor resistencia, mayor sería la velocidad de régimen de generador, ¿sí? Y esto como aplicación, bueno, se utiliza en lo que es tracción eléctrica o también en máquinas de elevación. Ahí lo dejo como inquietud, no lo vamos a analizar, pero el refrenado regenerativo del motor serie es un poco más complicado, ¿sí? Esto así explicado es un poco más para el motor de vibración, pero si en el caso del motor serie tiene algunas otras complejidades, porque al cambiar, ¿qué pasa? Al cambiar el sentido de la corriente, me está cambiando, piensen que la excitación está está en el campo serie. Entonces, si cambia el sentido del flujo. Bueno, eso se analiza, en el caso de los trenes que tienen motores serie, ¿qué se hace? Se produce simultáneamente la inversión del campo serie, porque si no pasaría un estado de inestabilidad. La máquina es algo similar, no sé si recuerdan, a cuando vieron los generadores compuestos en paralelo, según cómo esté conectado el campo serie, puede ser que intervenga en la otra máquina y la haga funcionar como en forma inversa como motor y llevar a un desequilibrio. Bueno, es algo, no es precisamente igual, pero bueno, tiene que ver con ese cambio en el sentido de la corriente en el campo de inductor, que en el derivación no ocurre, ¿no? A ver si lo ven acá en la placa, lo que pasa si la resistencia, si nos apartamos de la curva natural y estamos con otra resistencia mayor, ¿sí? Ven que la recta pasa a ser que la velocidad, aumenta la velocidad en el caso de pasar de la acción motriz a generatriz. Ese es el comentario que se hago en esta placa y queda demostrado en este gráfico. Bueno, hasta acá el frenado
¿Se entendió lo que es el primer esquema de frenado, que es por recuperación de energía o regenerativo? Les repito, ese no se ensaya en laboratorio, sí los dos que vienen ahora. ¿Puedo Arrancamos con hacer esto. una pregunta como Sí, sí, para sacar decime. un poco la idea? Sí, O sea, lo que va a frenar es el torque y lo que va a hacer es como llegar a una velocidad de equilibrio, ¿verdad? sí, sí, porque el par frenante lo que va a hacer es que si yo, en este caso, a que siga funcionando a una velocidad motriz, digamos, no una velocidad generatriz. Al yo usar esa energía que está generando para devolver a la red, estoy usando, tengo un par frenante, como tengo en el generador. ¿Se acuerdan cuando yo le conecto una carga al generador? Que es un par frenante, hace que, recuerden que ustedes cuando cargaban a un generador, ¿qué pasaba con la velocidad en el eje? Bajaba, no sé si lo vieron en alguno de los ensayos. El generador, al tener una carga, acá es el generador va a tener una carga eléctrica que, la va a estar que va a ser la devolución de energía a la red. Eso va a actuar como par frenante, o puede ser, en algún caso, que se use para cargar una batería, por ejemplo. Digamos, no pensemos solo en el caso de devolver energía a la red. También puede ser que se utilice o que se disipe una resistencia. Si no tengo otra posibilidad, porque yo tengo que frenarlo al motor, en ese caso, si yo estoy superando la velocidad, estoy en un límite peligroso de estabilidad mecánica, digamos. Entonces, para no superar esa velocidad, tengo que esa energía gastarla, o devolverla a la red y que otro tren la consuma, y ese va a ser mi pan frenante, o cargar baterías por ahí hasta del mismo, habría que verlo, pero se podría llegar a hacer como un sistema de recarga si es que el tren lleva baterías o si es que es un sistema que lleva baterías. Y si no, directamente va a haber que transformarla en energía calórica, o sea, a través de una resistencia. Que vamos a ver que son los frenados dinámicos y reostáticos, lo que hacen es, precisamente, y ustedes van a ensayar, es eso. Esa energía de la acción motriz la van a transformar en calor para poder frenar al motor. ¿Está bien? ¿Se interpretó? Sí, 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 sí. Avanzamos entonces. Bueno, este sería lo que se denomina el primer esquema de frenado, es el frenado reostático, ¿sí? O también se llama dinámico, tiene las dos. En ambos casos, o en todos los casos, es el uso del motor como generador, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hacemos acá? Acá lo que se hace es desconectar el inducido, ¿sí? Pero la excitación, la excitación tiene que permanecer conectada, ¿sí? Y eso lo van a ver, que es así y que debido a que eh, ese par que se genera va a ser un par resistente y es el que va a dar al cabo de un cierto tiempo el frenado. ¿De qué va a depender el tiempo? Y bueno, de la energía cinética que haya almacenado. Y si nosotros lo dejamos librado al simple movimiento, digamos, del motor, no hacemos nada adicional, va a tardar un tiempo determinado. Pero si yo incorporo una resistencia donde esa energía que está generando ahora la máquina en movimiento, pero desconectada de la red, lo que va a producir es, en cuanto menor sea la resistencia óhmica, mayor corriente va a circular, más rápidamente va a disipar la energía y el motor se va a frenar. Siempre va a ser por un efecto Joule. Esa es un poco la filosofía. Y es simplemente, ustedes los van a comprobar, van a desconectar después lo vamos a ver al final cómo es la práctica, van a desconectar el motor, el inducido del motor, y lo que van a hacer es dejarlo libremente hasta que se detenga o ir incorporándole distintas resistencias y medir las corrientes de frenado y los tiempos de frenado. Pero bueno, un poco me adelanté, pero eso es el objeto, es uno de los objetos de la práctica. Y aquí veríamos qué es lo que pasa. Bueno, ahí tienen a la izquierda ya el motor conectado a la red y qué pasa cuando se lo desconecta. Entonces,
el motor va a funcionar según lo que se ve también a través de un par frenante que se va a visualizar en el segundo cuadrante, y de acuerdo a las distintas resistencias exteriores que yo le coloque, no sé si se ven ahí dos rectas, va a producirse los distintos puntos de equilibrio, ¿sí? Y un poco las ecuaciones que rigen en este caso son las que ven ahí en pantalla, ¿sí? Van a ver que en la última ecuación van a ver qué pasa con la velocidad, que pasa a ser negativa, ¿no? Como estamos viendo. Después, al final de todo, vamos a hacer un resumen de todo esto en lo que se llama el funcionamiento en 4 cuadrantes, pero bueno, para que ustedes puedan interpretar. ¿Sí? O sea, el motor va siguiendo la recta de 0F, va a funcionar a velocidad negativa, ¿sí? Que es la que va a hacer que el motor se detenga, que llegue al punto O, digamos, o al punto de velocidad cero cuando se detiene totalmente. Y el tiempo va a depender de las resistencias exteriores que yo le pueda conectar. Ahora, acá no está visualizado, pero lo vamos a ver después mejor dicho, sí, acá está visualizado. Ven que cuando se conmuta la llave S, pasa del punto 1 al punto 2. No sé si lo visualizan. Sí, sí. Bueno, ¿qué hace entonces? Al desconectar, el motor sigue girando, entonces ese motor girando va a producir instantáneamente, al cerrarse el circuito a través de una resistencia, va a circular una corriente que va a estar limitada por la resistencia esta exterior, más todas las resistencias series del circuito, si tiene un retraso de arranque o la resistencia del inducido. Profe, Sí, y hablando, o sea, con respecto a los tableros que tenemos en la práctica, nosotros tendríamos que, para hacer este frenado, sí, desconectar el CD y ponerle resistencias al AB, por decirlo de manera. claro, se desconecta van a tener una llave inversora como la que está acá, Mm, sí, y eso va a conectar a un panel, y después vamos a ver que conectan primero lo desconectan totalmente, sin sí, conectándoles lo que sería una resistencia infinita. ¿Está bien? sí, Con una resistencia infinita la corriente de circulación es cero prácticamente, es cero realmente. claro. Entonces el tiempo de frenado va a ser muy largo, Mm, hasta que no se detenga totalmente. El motor va a pasar un cierto tiempo. Después voy a conectar un par de resistencias elevadas y van a detectar, bueno, que ya no hay, que ya pueden medir una corriente porque ya hay un circuito cerrado, y van a medir un tiempo hasta que el motor se detiene. Y a medida que van bajando la resistencia, o sea, conectando más cargas en paralelo, por ejemplo, van bajando la resistencia, va aumentando la corriente, que es la corriente de frenado, y va achicándose el tiempo de frenado hasta que el motor se detiene. ah, bien, Por eso se llama frenado dinámico, digamos, o reostático. Reostático porque le coloco una resistencia variable, digamos. Y dinámico porque se refiere al motor que está en movimiento y que va a detenerse en algún momento, ¿no? bien. La corriente que, una vez cuando inicias esta maniobra, la corriente pasa a ser de frenado, la que ¿Sí? está en... Bien, Exactamente. Cuanto más grande es la corriente, mayor es el frenado, porque le está ofreciendo un par frenante a la acción generatriz de ese motor que está todavía en movimiento. ¿Cuándo ah, va a dejar de generar? Cuando se detenga totalmente. bien, Está llevado por la propia inercia, digamos, del motor, ¿sí? bien, bien. ¿Se entendió? Y después las ecuaciones son las ecuaciones que justifican cómo son las curvas de par a velocidad. Después la vamos a ver al final de todo un resumen de lo que se llama
del funcionamiento en los 4 cuadrantes. Bueno, ahora tenemos, se ve en pantalla lo que es el otro método de frenado que ustedes lo van a experimentar también, que se llama frenado a contracorriente. Este frenado tiene una doble utilidad. En el frenado reostático dinámico lo que se hace es detener el motor nada más. El frenado a contracorriente tiene la posibilidad de detenerlo al motor e invertir el sentido de giro. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco cuál es la filosofía de este frenado? No solo de que el motor se detenga, sino que yo no puedo instantáneamente cambiar el sentido de giro del motor, eso creo que lo hemos visto ya, que hay un inconveniente. Al motor hay que frenarlo y después invertir la polaridad para que gire en sentido contrario. Bueno, y todo este proceso es lo que se denomina un frenado a contracorriente, ¿sí? O sea, el motor, luego de frenar, empieza a girar en el sentido contrario. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, por ejemplo, los trenes de laminación. No sé si vieron que son sistemas donde se va adelgazando, digamos, un metal y se va circulando en breves espacios de tiempo, el motor se detiene y gira para un lado, gira para el otro, o en las grúas, por ejemplo, ¿sí? Los movimientos de las grúas. Que estoy elevando una carga, de pronto se detiene y la carga después hay que bajarla. Bueno, son todos procesos de frenado a contracorriente. ¿Se entendió la definición de cómo es el frenado? Lo que hago es desconectarlo, pero instantáneamente conectarlo a una red de polaridad invertida. Eso ahora lo vemos en el esquema. ¿Se ve ahí cómo es el esquema? Sí, sí. Es una llave inversora directamente. Y la recta de funcionamientos nos ubica ya ahora entre el segundo y el tercer cuadrante, ¿sí? Esa sería la recta de característica de funcionamiento, donde hay un par negativo o un par frenante y también hay una velocidad negativa, ¿sí? Se dan las dos características. Y bueno, estas serían las ecuaciones, siempre las mismas ecuaciones. Aquí aparece que la velocidad, tanto el par, ven que cambia de signo y la velocidad cambia de signo. Bueno, eso después ustedes verifíquenlo, pero ese es el sistema al cambiar la polaridad de la tensión de alimentación. No sé si algo más que quieran saber de esto. Después vamos a ver al final cómo es la práctica, que acá también tengo la posibilidad, lo vamos a ver después en cómo es en la práctica, de incorporar una resistencia de frenado, ¿sí? Para que el proceso, para hacer que el frenado del motor se haga lo más rápido posible, ¿se entiende? Si yo dejo que solo el intercambio de conexión no es suficiente, hay que, digamos, invertir la polaridad, pero al mismo tiempo incorporar una resistencia que lo frene y que después haga posible la contramarcha. Pero lo vamos a ver cuando veamos el circuito de conexión de la práctica. Bueno, y acá como conclusión de todos estos temas, algunas definiciones. Bueno, comparativa entre el frenado dinámico o el frenado de contracorriente o conmutación de inducido se llama también, ¿no? Contracorriente, conmutación de inducido es lo mismo, dinámico y reostático también, son distintas formas de llamarlo. Digamos, primera característica, rapidez de la deceleración. Para iguales corrientes de frenado inicial, el frenado de contramarcha es más eficaz, ¿sí? Eso lo van a verificar después ustedes cuando hagan las tablas de valores y demás.
También el frenado dinámico me permite detenerlo totalmente al motor, pero en el frenado a contracorriente, si yo no quiero, porque puede ser que yo esté utilizando el frenado a contracorriente, pero para frenarlo, detener totalmente, después tengo que ver de desacoplarlo de la red cuando se frenó, porque si no va a empezar a girar en sentido contrario. No sé si eso lo alcanzan a visualizar. De hecho, lo van a ver en la práctica, ¿no? Que el motor se detiene y si yo no lo desconecto, empieza a girar en sentido opuesto. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Sencillez del esquema. Bueno, el frenado dinámico es más simple, menor cantidad de elementos, no hay, la llave computadora de inversora es un poco más compleja, pero bueno, es una característica. Seguridad en el frenado. Bueno, el frenado a contracorriente, si no hay, en el caso de que falle la energía, no funciona, obviamente, ¿no? Y el frenado dinámico sí, porque no necesita una fuente externa. Después está el tema del consumo eléctrico también y otras características son las que se muestran ahí. Lo que les comentaba, la utilidad de la contramarcha es importante cuando yo necesito hacer una parada rápida y cambiar el sentido de giro. Y el frenado dinámico es cuando los mandos no son reversibles o reversibles cuando tengo que parar en determinadas posiciones, ¿sí? No se aconseja el contramarcha cuando yo tengo que detener el motor sí o sí antes de pasarme a otra forma o a otro esquema de funcionamiento. Pero bueno, son algunas de las conclusiones que ustedes mismos van a visualizar en la práctica, ¿verdad? Hola, no sé, ¿todavía estamos conectados? Sí, sí. Quedan 4 minutos para que termine la Ah, bien, llamada. bien. Bueno, hacemos como siempre, antes de que se pare. ¿Quieren que cortemos acá? Porque esto es el esquema es una suerte de esquema simplificado de cómo es el funcionamiento en 4 cuadrantes del motor de corriente continua. ¿Está bien? Paramos acá y en el otro enlace nos conectamos y vemos esto, que es el último tema, digamos, de la teoría, y después vemos cómo es el desarrollo de la práctica. ¿Les parece? Bien, bien. Nos tomamos 5 minutos, entonces ya me corto y después nos volvemos a conectar. ¿Listo? Dale. Ok, nos vemos en un rato. Resumen de lo visto del frenado y es lo que se denomina el funcionamiento en 4 cuadrantes, ¿no? Lo que hace es una máquina muy versátil, como habrán visto, la máquina de corriente continua, ¿sí? Que puede funcionar en ambos sentidos de giro y con pares a favor o en contra del sentido de rotación. Y esto fundamentalmente porque hay una proporcionalidad entre se llama la característica mecánica de la velocidad en función del par y de la característica eléctrica, o sea, la característica externa sería la tensión en función de la corriente del inducido. Bueno, acá, no sé si lo observan, estamos viendo los 4 cuadrantes de funcionamiento del motor, ¿sí? En el cuadrante 1 o primer cuadrante es el motor funcionando en sentido directo. ¿Sí? Acá vemos que tanto la tensión como la velocidad son positivas y el par y la corriente son positivas. Bueno, es el caso de conversión de energía mecánica en energía eléctrica. ¿Sí? El motor está funcionando como un conversor de energía mecánica en energía eléctrica. Ya cuando pasamos al cuadrante 2, ¿sí? Ya el motor aquí está, mejor dicho, la máquina está absorbiendo potencia mecánica en el eje, ¿sí? Porque ahora ven que el par es negativo. Entonces está absorbiendo potencia mecánica y está devolviendo energía eléctrica, porque la tensión es positiva, ¿sí? Es el caso de
funcionamiento regenerativo, ¿no? De energía o recuperación. También podría disiparse en una resistencia externa, pero bueno, es lo que vimos un poco en el caso de la regeneración. Ya cuando pasamos al cuadrante 3, par y velocidad son negativos, ¿sí? Y es negativa la tensión aplicada y también la corriente absorbida. Entonces, toda la potencia mecánica como la potencia eléctrica serían en este caso magnitudes positivas. Entonces, es un motor que está girando en sentido contrario, ¿sí? Para que esto ocurra, la tensión tiene que superar a la fuerza contraelectromotriz, quiere decir que todo el flujo energético se dirige de la red hacia el motor. Ahora, ya en el cuadrante 4, por último, par positivo, velocidad negativa, ¿sí? Entonces la potencia mecánica es negativa y que procede del mecanismo accionado por el motor, como la fuerza contraelectromotriz es negativa y la corriente inducida es positiva, la máquina está devolviendo energía eléctrica a la red, o sea, funciona como generador, como freno regenerativo, pero en sentido inverso, ¿sí? También se puede disipar sobre una resistencia externa. Son las cuatro posibilidades de funcionamiento, los 4 cuadrantes que vimos un poco en los esquemas de frenado, funcionamiento como motor en sentido directo o motor en sentido inverso. Y en el próximo cuadro, lo que se muestra, bueno, es el resumen, ¿sí? En el cuadrante 1 es un motor directo, ¿sí? La velocidad es positiva, el par es positivo, tensión, corriente positiva, toda la potencia mecánica es positiva, igual que a producto del par, ¿no? O sea, para el par por la velocidad angular, como se muestra ahí. En el cuadrante 2 estamos viendo el frenado en forma directa, ¿sí? Entonces aparece que la velocidad es positiva, perdón, el par es negativo, tensión positiva, corriente negativa. Y la potencia mecánica es negativa. En el cuadrante 3, el motor, bueno, véanlo, es un poco el resumen sería de todo lo visto en los funcionamientos en los 4 cuadrantes. Bueno, y ahora vamos al ensayo, ¿sí? Se ve acá bueno, esto está tomado de un ensayo que se hizo hace. Los valores, no sé en qué condiciones lo va a hacer Marcos, si les va a dar los valores o lo van a ensayar realmente. Porque, ¿qué pasa? Este sería el frenado en contra. Bueno, acá empezamos por el último método, digamos, el método del contracorriente, o sea que le invertimos la polaridad. Ahora después vamos a ver cómo es el esquema de conexionado. ¿Se acuerdan que les dije? Primero se desconecta, queda en vacío, entonces la resistencia de frenado es infinita y la corriente inicial de frenado es cero. ¿Ven que dice calculado y medida? Hay 2 valores, ¿sí? 2 columnas. Después vamos a ver que ustedes pueden calcular en base a los datos del motor, pueden calcular cuál es la resistencia inicial, sería la resistencia inicial de frenado, después eso va a ir disminuyendo. El tiempo de frenado lo van a medir ustedes a través de un cronómetro se usaba antiguamente, ahora a través de los celulares. ¿Cuáles son las resistencias de frenado? Son las resistencias calefactoras, ¿sí? ¿Las ubican? Sí, sí, sí. Bueno, ahí dice 2 velas en serie, o sea, 2 resistencias en serie son más elevadas, una sola vela, 2 velas en paralelo o 3 velas en paralelo. O sea, a medida que yo coloco esas cargas en paralelo, voy bajando la resistencia. Esos valores pueden cambiar porque de hecho las resistencias van envejeciendo, esas lámparas se van cortando, o sea, puede ser que ustedes tomen valores diferentes si es que hacen el ensayo midiendo, o Marcos ya le da los valores actuales, ¿sí? El tiempo, la corriente inicial de frenado la miden ustedes a través de una pinza amperométrica y el tiempo lo toman con sus cronómetros de los celulares. Y en la medida, ahora vamos a ver cómo la medida, digamos,
cómo se calcula la corriente en base a los datos, para hacer un comparativo, ¿no?, entre lo que se calcula y lo que se mide y después se grafica. Bueno, ¿se ve el circuito ahí? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que ustedes van a conectar. Cuando conmuten de la red de corriente 220 de continua que aparece ahí abajo hacia la resistencia de frenado, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que se invierte la polaridad, pero también hay una conexión hacia una resistencia de frenado, y la corriente calculada va a ser la tensión más la fuerza contraelectromotriz. Se da cuenta porque yo tenía la tensión plena aplicada, que me había generado una fuerza contraelectromotriz de un signo contrario, pero cuando invertí la polaridad, ahora la tensión pasó a ser, en el instante inicial va a ser el doble. ¿Se interpreta eso? Yo voy a tener ahora el doble de tensión, después va a ser en el instante inicial, que va a producir una corriente que va a estar limitada por la resistencia serie de mi circuito de motor más la resistencia de frenado, que son esos distintos valores de resistencias calefactoras que yo le voy incorporando. No sé si lo visualizan, pero bueno, este es el esquema, digamos. Se hace un ensayo para cada resistencia, ¿sí? Y se calcula para cada resistencia. A ver, volvamos a la placa anterior. ¿Sí? Se hace un ensayo primero desconectando y sin resistencias, digamos, y esperando el tiempo a que el motor se detenga. Después van a visualizar ustedes que una vez que se detiene, si no desconectan al motor, el motor va a empezar a girar en sentido inverso, ¿sí? En todos los casos. A medida que yo le voy incorporando por cada desconexión e inversión de marcha, le voy incorporando resistencias más bajas, va a ir aumentando la corriente instantánea, digamos, o inicial de frenado, y bajando los tiempos de frenado. Se visualiza eso, se tiene claro, que no sé si es bastante sencillo el esquema, es eso, es invertir la polaridad a través de ir limitando la corriente de frenado con distintas resistencias, hasta que el motor se detenga y empiece a girar en sentido opuesto. Esto ustedes lo van a tener que graficar, que es en función de los distintos valores de resistencia, cómo va cambiando la resistencia inicial de frenado, ¿sí? Es una curva tipo hiperbólica, ¿sí? Y ahí, bueno, en base a los datos tenés una curva celeste que es la calculada y otra roja que es la medida, ¿sí? Que pueden diferir, todo depende de la precisión con la que se mida en la pinza amperométrica en el instante exacto que se hace la inversión. Y la otra gráfica que tienen que hacer es el tiempo de frenado en función de la resistencia. O sea que a mayor resistencia, mayor tiempo de frenado. Bueno, es una curva lógica, digamos. Pero bueno, le va a servir después para comparar con los dos métodos de frenado
estos mismos esquemas se van a hacer después con el frenado que es el dinámico. De hecho, se podrían hacer, no sé si Marco le va a pedir, se podrían hacer también las rectas que vimos en el desarrollo de la teoría en la hora anterior, donde se muestra la variación de la velocidad en función del par. Puede ser que se los pida, no sé realmente si lo están solicitando ahora, pero bueno, esta sería los que nos da las características para que podamos definir cómo está funcionando el frenado en un caso y en otro. ¿Se entendió entonces cómo es la guía o cómo es el trabajo práctico de ustedes? Básicamente es tomar corrientes y tomar tiempos de frenado y después calcular en base a la resistencia de frenado, que o bien la van a medir allí en el laboratorio, se los va a dar Marco ya en alguna tabla actualizada, pueden ser estos mismos valores, pueden ser valores actualizados, y van a tener que incorporar también el valor que eso también o si no lo hicieron en un práctico, ven que acá para calcular la corriente necesitan el RS, que es la resistencia de todos los elementos series, ¿sí? Que creo que ya lo hicieron en algún ensayo, pero si no, las pueden medir también en ese momento. Igual, el valor de la resistencia serie es muy bajo comparado con el de resistencia de frenado. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta porque va a estar sumándose a esa resistencia limitando la corriente de frenado. No sé si les quedó claro este ensayo. Pasamos al otro. Sí, sí. Bueno, este sería el dinámico, que es simplemente, se hace con las mismas esquemas, o sea, primero sin conectar resistencias, que va a tener un tiempo de frenado largo, pero no va a haber corrientes medidas porque no hay circulación ni calculadas porque no hay circulación de corrientes, ¿no? La fórmula ven que es más sencilla porque acá lo único que está sometido es la fuerza contraelectromotriz, no la tensión desapareció, y lo que va a limitar a esta corriente inicial va a ser la resistencia de frenado, que son las velas conectadas en serie o en paralelo, y la misma resistencia serie que se midió o que se le ofreció como dato, que es la propiedad física de ese motor que están ensayando ustedes, ¿no? ¿Cómo es el esquema de conexión? El esquema de conexión, bueno, directamente, en este caso no está la conmutación, sino que directamente el motor queda conectado a una resistencia, ¿sí? Se desconecta de la red de 220 y se conecta a la red, a la resistencia, o en vacío se deja en primer caso, o sea, a resistencia infinita, o a los distintos valores de resistencia que aparecen en la tabla, o lo que Marco les indique en el momento del ensayo. Bueno, acá vemos lo mismo que en el caso anterior. Se va a graficar cómo varía la corriente en forma calculada, en forma medida, la corriente inicial para los distintos valores de resistencia. Bueno, obviamente a mayor resistencia, menor corriente, ¿no? Lo cual es totalmente lógico. Y por último, sería el tiempo de frenado, que también se produce un aumento en función de a mayor resistencia, mayor tiempo de frenado. Bueno, esto sería toda la clase de hoy. No sé si les quedó algo que quieran volver a ver o que no les quedó claro, pero bueno, son
básicamente los ensayos de frenado son estos dos, nada más. Van a tener un video, no sé si los miran ustedes los videos de los ensayos, antes de hacer la Sí, práctica. sí. Bien. Bueno, esto está hecho en su momento en la época de la pandemia, lo hicimos con Marco, así que está disponible para que lo vean, pero es simplemente lo que yo les desarrollo acá es lo que van a hacer. Y ya les repito, puede ser que aparte de estas curvas se haga alguna otra curva más que la de la característica mecánica en distintos cuadrantes, pero eso, véanlo en la guía, no me acuerdo ahora si en la guía se pide, pero es replicar los valores de velocidad y de velocidad de vacío, que ustedes un poco ya lo hicieron en el World Learner, ¿verdad? El tema de la velocidad de vacío, tuvieron que calcularlo. Pero bueno, entonces quedamos así, hoy el parcialito, el último cuestionario, la fecha creo que es un par de semanas, ¿no? El segundo examen, no lo recuerdo ahora. Ya estamos cerca. Sí, creo que era el 6 de Claro, junio, algo así era. no. Claro, el 6 es jueves, el 5 debe ser, el miércoles. Eh, sí, exactamente no me acuerdo, pero sí, es la semana que viene, no la otra. No, la semana que viene es el último. Esta es la última teoría dentro de lo que es el programa, digamos, ¿no? Queda un tema más que lo podemos ver o si quieren usarlo como clase de consulta, bueno. Yo el jueves que viene lo que daría es un tema que es extra, no está dentro de lo exigido ni en los parciales ni en los coloquios, así que es el motor de continua de colector, ¿sí? Es el motor usado en corriente alterna, ¿está bien? Es el clásico motor de las máquinas agujereadoras, emuladoras, ¿sí? Ah, está bien. Y también un poco lo que es una introducción de lo que es el motor sin escobillas, motor de continua sin escobillas. Que tanto uno como otro estamos hablando de motores de baja potencia, o sea, no son motores de uso industrial, por eso no, si bien originalmente estaba en el programa, yo no lo doy como tema que se exija en el momento del examen o para los parciales o para el final, porque son motores de escasa potencia, digamos, no justifica, desde el punto de vista de la ingeniería, sí los motores de corriente continua, porque son motores de uso industrial y ya les comenté en las clases anteriores que estamos hablando de potencias muy elevadas, ¿no? Por eso es un tema que lo doy más como un agregado, pero no exigible, ¿sí? Así que si hay tiempo lo vemos la semana que viene, si no yo creo que tengo algún video también didáctico de estos tipos de motores, así que eso se va a incorporar también. Y la otra semana ya es el parcial, sí. Y el parcial va a ser dividido en dos partes, una parte generador de continua y otra parte motor de continua. Seguramente algunas preguntas teóricas al estilo de los temas que se han visto, variación de velocidad, frenado, bueno, son temas que son importantes, van a entrar, y bueno, curvas características de los generadores, funcionamiento de los generadores y algunas cuestiones de cómo es el motor y cómo es el generador, que sepan identificar cada uno de los campos, las funciones que cumple, un campo de compensación, diferenciarlo bien, claro que a veces se confunden entre el campo de conmutación y el campo de compensación, que lo tengan claro, ese tipo de conceptos por lo menos, ¿no? Y seguramente algún problema de los similares que han visto en la... hay dos guías ahí, no sé si las vieron, pero hay una guía de generadores y otra guía de motores. Están los problemas y están las respuestas, como para que sepan de qué algo similar, no exactamente eso, pero algo similar, algún problema, que son más sencillos, son problemas de corriente continua, no tienen tanta complejidad, pero bueno, van a tener que tener en cuenta las características de los motores y de los generadores para resolverlos, ¿no? Seguramente haya un problema de cada uno en la parte de motor y en la
parte generador. Así que un poco esa va a ser la temática del segundo parcial. Así que bueno, no sé si quedan más consultas, si no nos veríamos, sí, calculo que la semana que viene la última teoría y después en el parcial. Y ahí a partir de ahí definiríamos cómo queda la calificación final de cada uno, el promedio que les da así para habilitar, espero que no, que todos, por lo menos, el ideal sería que todos promocionen y si no, alguno que no alcance a los 7 puntos tendrá que rendir el coloquio.